Bueno, pues como dijo Jesús, la verdad os hará libres. La gran aventura del ser humano es la aventura de la libertad, de la verdad, de la sabiduría. Una presa complicada, difícil, porque estamos en un mundo lleno de mentiras. Vivimos inmersos en un espantoso Himalaya de mentiras que comenzaron con el Big Bang, desde luego, si es que hubo Big Bang, que eso también es otra mentira. Bueno, el caso es que dentro de tantas mentiras hay también falsedades. Una falsedad es un hecho que no es cierto, pero que no se ha hecho así de manera alevosa, con intención de engañar a nadie, sino que por error, por ignorancia, pues se dice que un hecho es así, de tal manera. Entonces, falsedades hay por todas partes, en todos sitios. Y nuestra labor, la labor de un investigador, como yo, es la de separar la cizaña del trigo, la de separar esa maraña de falsedades y llegar a una cierta comprensión de la verdad. ¿Qué es mi verdad? Bien, que es la de más gente también, la gente que se ha documentado y ha llegado a la misma conclusión que yo. La verdad es sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, hay una frase que la vi hace muchísimos años y que se me ha quedado impresa, que es la siguiente. La verdadera sabiduría no consiste en saber las respuestas, sino en entender las preguntas. Entender las preguntas. Lo cual nos lleva a otra pregunta. ¿Qué preguntas son las que hay que hacerse? Bueno, pues eso depende del espíritu crítico de cada uno. Yo desde pequeño ya empecé a preguntar por qué y por qué a todo. Mi madre me decía que era un pesado, siempre preguntando por qué. Y sigo igual, por eso estoy en la disidencia. ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué cual? No me fío de nada ni de nadie, sino antes de nuestro Señor Jesucristo, de María, de los santos. Entonces, ¿qué preguntas hay que hacerse? Bueno, para llegar a la verdad, pues según dice la gente, según el sentir común, hay que leer, hay que documentarse. Una gente dice que hay que tener doctorados, títulos, estudios científicos rigurosos, etcétera. Pero me hago una pregunta. ¿Realmente hay algún estudio científico riguroso, serio, objetivo? Pasa igual que con los medios de comunicación. El ser humano tiene unas tragaderas impresionantes, que tiende a creer todo lo que le dicen. Lo que está en los libros escritos, lo que le dicen los medios de comunicación, lo que le dicen por el cine, lo que le dice la gente. No pensamos, no reflexionamos, no aplicamos nuestro sentido común, el más y menos común de los sentidos, a lo que hay fuera, a las verdades, entre comillas, que se nos ofrecen, entre la avalancha informativa que hay hoy. Entonces, la clave para llegar a la verdad es hacerse las preguntas correctas, que yo creo que cuando alguien interroga sobre un hecho y dice, oye, ¿será verdad esto o no? ¿Será verdad a medias, por completo, no sé qué? ¿Qué hojarasca hay aquí? ¿Cómo puedo separar esa cizaña? Preguntaros, preguntaros sobre todo, todo. Haceros preguntas, aplicar el sentido común. Es que la gente dice, bueno, cojo A o cojo B o cojo C, pero no cojas nada. Elabora tú mismo las respuestas. Hazte las preguntas y busca las respuestas. ¿Cómo? Pues mira, pues están los estudios, están los tratados, documentos, y hay una infinidad de documentos de todo tipo. Pero claro, si te haces las preguntas correctas, llegarás a los documentos correctos, sin duda, sin duda. Porque todo que sea esa verdad oficial, entre comillas, no te va a satisfacer y vas a seguir buscando hasta que des con el documento, con el libro, con la historia que demuestra lo que tú estabas pensando, que da respuesta verdadera a tus preguntas. Esa es la clave, que responda a tus preguntas. Preguntas que son que a veces de sentido común, de niño, de niño. Vamos a poner un caso, vamos a hacer una investigación sobre un hecho que siempre me ha chirriado mucho. Hacemos una práctica y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Claro, es un tema delicado porque es un hecho que ocurre en los evangelios, que se narra en los evangelios, que es la expulsión de los mercaderes del templo. Yo, como tantos creyentes, estoy viendo la serie de Chosen. Ayer empecé a ver la temporada 5 y al llegar al capítulo de la expulsión de los mercaderes,
Por un momento pensé que iban a decir lo que yo creo que ocurrió, pero que va, que va, que va. Fijaros en esta imagen, fijaros. Tremendo, eso lo dice todo. No, yo ya desde pequeño, desde niño, me hacía preguntas. Una de ellas era esta. ¿Cómo es posible que Jesús, un ser lleno de amor, de compasión, de misericordia, dulce, tierno, agradable, expulsara con violencia a los mercaderes del templo, a latigazos, que apalizara casi a los mercaderes del templo, volcando mesas, armando un altercado, alboroto? Fijaros la cara de Jesús aquí. Yo veo esto y digo, esto a mí no me cuadra. Desde pequeño no me cuadraba y ahora menos todavía. No entendía nada. Digo, esto no puede ser. Jesús nunca pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Porque en su vida lo demostró. La serie de Chosen ha enganchado mucho porque presenta una imagen de Jesús dulce, tierna, compasiva, alegre, que se aleja de la seriedad esa agria, con cara de acera que le ponen en muchas películas, en muchas series. Aquí aparece risueño, siempre con empatía hacia los demás, ayudando, riéndose, y sin embargo, la escena esta de los mercaderes del templo tira por tierra toda la serie, toda. Cae en los mismos errores, en las mismas falsedades de tantas y tantas películas. Sí, bueno, viene el Evangelio, le escribe de esta manera, lo que se llama la purificación en el templo. Vamos a ver. Muchos evangelistas los reflejan. Fijaos en esa frase, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vamos a ver por qué. Cueva de ladrones. Una metáfora con la que Jesús desacredita y condena la actividad mercantil que se hacía en el templo. Aquí lo vemos. En todas las películas aparece esto. Con cara de rabia, de ira. Esto es tremendo. ¡Qué barbaridad! ¿Pero a quién pega con ese látigo? Derriba las mesas con el látigo. Aunque de una patada o con las manos la vuelque. Pero con un látigo tremendo. ¿A quién está flagelando? ¿Es posible la gente que crea esto? ¿Es posible? Bueno, pues The Chosen. Tremenda cena esta, ¿verdad? Jesús con un látigo en la mano. Nunca la he visto con un látigo. Lo otro eran unas cuerdas. Bueno, sí, a veces pues nada, coge un pequeño latiguillo y derriba las mesas. Pero esto, bueno, la cena es dantesca. Jesús aparece solo en el templo, sin que nadie le atosigue. La gente le conocía por la entrada en Jerusalén. Va por ahí por el templo, él solo, a su aire, una mochila detrás. De repente, viene una señora y le dice que en un atajo que no, que se vaya y tal. Y parece que eso le enfada. La señora que pretendía atravesar el templo como un atajo. Vamos a ver la importancia de esto. De repente, para mi pasmo, deja la mochila en el suelo y saca un látigo. Solo llevaba un látigo en la mochila. Iba al templo ya con alevosía, dispuesto a armar barullo, a armar camorra, a armar escándalo en el templo. Fue preparado, fue con la intención de hacer lo que después se supone que hizo, dar escándalo, generar un altercado en el templo. Y en la festividad de la Pascua, en los días de la Pascua, que es cuando más gente hay, con un látigo, por favor. Vale, seguimos. Entonces, para llegar a desentrañar la verdad de lo que realmente ocurrió en el templo, ese día vamos a ver ahora toda la escena. Bueno, un extracto de la escena. Fijaros, no perdáis comba. Y vosotros, generación de víboras,
pasmao. Pasmao. ¿Qué has hecho? Yo realmente creo que no hace falta explicar nada. Y dar argumentos y ponerse ahora a exponer razones y que si patatín, que si patatán. Si solo con ver la escena se sabe que eso no pudo ocurrir así. ¿No os parece? Es imposible. Eso no sucedió así. No hay que dar más razones. Jesús nunca pudo hacer eso. Pero bueno, vamos a dar las razones, vamos a investigar, a ver qué pudo pasar, cómo fue la escena real, según todos los indicios, todos los estudios, que no son... Mira, yo no soy teólogo, ni exégeta, ni he estudiado la Biblia a fondo, no tengo títulos, soy historiador. Entonces escribí un libro, Crucifixio, escribí 2 libros más sobre la teología, sobre la exégesis bíblica. Bueno, este fue el primero, Crucifixio. Y aquí investigué todos los misterios, todas las preguntas que yo me hacía sobre la pasión de Jesús y que no me cuadraban según se interpretaba. Decía, voy a investigar. Entonces me armé de valor, de paciencia, de tiempo, de documentación, de libros, leí, investigué y siempre guiándome por el sentido común. ¿Eh? Entonces, en este libro explico el incidente en el templo, que se desarrolló según la manera de la que voy a explicar ahora. Vale. La primera pregunta que se hay que hacerse con respecto a este incidente en el templo es, ¿Jesús pudo hacer eso? Tal y como era él, golpear, apalizar, armar escándalo, violencia, con agresividad, tirar las mesas y armar allí un follón. No. Pregunta respondida, no. Otra pregunta. Jesús subió al templo muchas veces. Evidente. Tuvo 3 años de vida pública. Y es imposible que no subiera al templo desde que tenía 12 años, que estuvo allí en el templo, que se perdió, ya vería lo que había. Bueno, ahí no podía volcar mesa ni nada de eso. Pero desde que tenía 12 años hasta que empezó su vida pública con la cantidad de años, ¿no fue nunca más al templo? ¿No vio lo que había? Ah, es que las mesas y el comercio de palomas y animales se puso mucho después. No, estaba ya, eso llevaba de siglos, de años, es que sí lo que llevaba eso. Y nunca dijo nada a Jesús. No, iba allí, lo veía, le gustaría más, le gustaría menos, pero nunca hizo eso. Al menos digamos que fue al templo una vez al año para la Pascua, al menos, al menos. Otra cosa, si Jesús no hizo eso en todas las visitas anteriores al templo, ¿por qué lo va a hacer ahora? Justo en el peor momento, cuando Jesús está acosado, amenazado. Él sabía que venía a ir a por él. Y les da una prueba de escándalo, de rebelión, de sedición, para decirle, mira, este tío es un elemento peligroso y hay que deshacerse de él. ¿Es que era tonto o qué? ¿Se la va a jugar? No lo hizo antes y lo hace ahora, en el peor momento posible. Por favor. ¿Qué pasa? Otra cosa. Nadie le detuvo. No. Nadie le detuvo. Bueno, no estaba haciendo las preguntas. Otra. ¿Realmente Jesús atacó el templo alguna vez? Nunca. Nunca. Jesús maldijo a alguna ciudad. Sí. Se metía con los ricos tal y cual, pero nunca habló contra la aristocracia del templo. Siempre respetó el templo. Pagaba su tributo. Y comía la Pascua, el cordero de la Pascua sacrificado en el templo, lo comía. Es decir, que no estaba en contra de los sacrificios, aparentemente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó en el incidente del templo? Vamos a ver. Hay una ley, hay un tratado que se llama el Bejarot, que pertenece a la Mishnah, en el que se habla, sobre todo, de la vida de oración, de las festividades, etcétera, ¿no? Entonces también habla del templo. Y en el Bejarot, capítulo 9, 5, dice lo siguiente. No se sube al monte del templo con el bastón en la mano,
ni con el calzado puesto, ni con el dinero atado en el pañuelo, ni con el bolsillo del dinero echado al hombro. Tampoco se usa el monte como atajo, ni se escupe en él. Como atajo. Aquí está una de las claves. Como atajo. Vamos a ver. El templo tenía una extensión, las murallas, de medio kilómetro. Entonces, los mercaderes que iban a cargar, a descargar Jerusalén, ¿no?, en vez de rodear las murallas del templo, que era muy latoso y muy costoso, que demoraba mucho el tiempo, ¿qué hacían? A usar el templo como atajo, atravesaban por el templo. Esto es una mercancía. Es como las furgonetas de reparto que hay hoy día. Esto no tiene nada que ver ni con el compra-venta de palomas, ni con el cambio de monedas, ni con nada. Era solamente que esta gente eran unos caraduras y molestaban en el templo y atravesaban metiendo sus mercancías por ahí. Como atajo. Como atajo. Entonces, según mi interpretación, Jesús cogió a esa gente que atravesaba el templo como atajo y le llamó la atención y le dijo que se fuera. ¿Lo sabían los dirigentes del templo? Sí, pero lo más probable es que hicieran la vista gorda porque les pagaban una comisión, un dinero a cambio de utilizarlo como atajo. Más cosas. El templo de Jerusalén, el templo, tenía dos partes, la parte más sagrada y la parte de los gentiles, separados por el muro del Gel. Fuera de la zona sagrada estaban los puestos donde se compraban los animales, donde se cambiaban las monedas. Fuera de la zona sagrada. En el caso de que algún mercader cambista hubiera estado dentro de la zona sagrada, los mismos fariseos, los mismos dirigentes del templo, los hubieran echado a patadas. Los fariseos eran muy celosos, cumplidores de la ley. Iban a consentir que se ultrajara el templo, vendiendo, mercadeando y trapicheando dentro de la zona sagrada. No. Jesús, entonces, jamás pudo echar a nadie de la zona de los gentiles, porque más allá había mucho más sitio. Ahí estaban los tenderetes y el mercadillo y tal, las palomas, los pichones, las tórtolas, los corderos que se compraban y tal. Más cosas. Jesús comprendía, respetaba la mentalidad tradicional de la gente. Jesús era un judío practicante. Entonces Jesús entendía, sabía que la gente subía a Jerusalén a sacrificar en el templo para limpiar sus pecados, hacer sacrificios, como se había hecho desde el tiempo inmemorial. Entonces, no podía ponerse a eso. Era una manera tradicional, Jesús no lo hacía, pero bueno, respetaba esa mentalidad de la gente, ¿vale? De hacer sacrificios para expiar sus pecados o para hacer una petición a Dios, ¿vale? Además, la diáspora había llevado a judíos a muchas partes del Imperio Romano. Esto quiere decir que venían a Jerusalén con monedas extrañas, extranjeras, que tienen que cambiar. Aquí también, si tú vas a otro país donde no está el euro, pues tienes que cambiar la moneda. Y en el intercambio hay una comisión que se quedan los cambistas, evidentemente. ¿Que eran abusivas? Sí, claro que eran abusivas. ¿Pero qué? Aquí había que cambiar la moneda. Y además tenían unas efigies, tenían unas imágenes que no estaban permitidas en el templo, imágenes de dioses paganos, sí, claro. Entonces eso era una ofensa, una blasfemia, introducir imágenes profanas en el templo de Jerusalén. Además, los judíos tenían que hacer el diezmo 2 veces al año. Una era por los levitas eran una tribu que no tenía territorio, entonces había que mantenerlos, eran los que se dedicaban a los sacrificios, a la liturgia del templo, dedicados solamente al servicio del templo. Entonces había que mantenerlos con impuestos, con el diezmo. También además estaba el segundo diezmo, que había que hacerlo en Jerusalén, consumiendo en Jerusalén. Pues claro, los judíos no iban a llevar el décimo de las cosechas, de su ganado y tal, al templo. ¿Qué hacían? Lo vendían y luego con el dinero iban al templo y allí lo consumían, lo gastaban en el templo. Pues claro, no van a ir con unas bolsas llenas de calderilla, pesadísimas, que les podían robar allá por los caminos. ¿Qué hacían? Llevaban monedas de muy alto valor y pocas. Bueno, pues llevaban monedas, billetes de 200 euros, 100 euros, en vez de llevar un montón de calderilla.
Al llegar al templo, como eran monedas de muy alto valor, no pueden comprar un pichón, una tórtola, con esas monedas. Tenían que cambiarlas a cash, a calderilla. ¿Me explico? A dinero corriente. Entonces hacían falta gente que les cambiara las monedas. Entonces, el servicio en el templo estaba justificado. Estaba justificado. Entonces, Jesús respetaba eso y nunca se había puesto porque lo fue a hacer ahora. Es imposible, imposible. Que esa no fue la razón, eso no fue el hecho que se describe. Fue malinterpretado, desde luego. También llama la atención el hecho de que cuando Jesús se le juzga, nadie le dice, oye, tú montaste un altercado en el templo que atentaba contra la sacralidad de nuestro santuario. Eres un rebelde, un revolucionario. No, nadie le acusa de eso. Dicen, bueno, tú dijiste que ibas a destruir el templo y lo ibas a reedificar en 3 días. Nadie le dice, oye, tú volcaste la mesa de los cambistas, tú impediste el comercio de los animales, tú hiciste tal, tú hiciste cual. Nada, de nada, de nada. Nada. Además, en el templo, los dirigentes tenían su propia guardia para garantizar el orden. Los securatas de ahora no hicieron nada. Es más, Jesús siguió predicando en el templo los días posteriores. Nadie le dijo nada, oye, tú no entras porque vas a crear lío aquí. No, no, Jesús siguió, estaba en el templo, predicaba, y nadie le decía, oye, tú fuera que aquí puede ser una fuente de conflicto. Nadie le dijo nada. Tampoco los romanos intervinieron. Eso fue un altercado, un altercado. También hay una interpretación que dice lo siguiente. Había tantos animales, tanto lío por las fiestas de la Pascua, no sé qué, y gente que entraba, que salía, y gente que protestaba por el abuso de los cambios y de los precios, que se formó un lío. Entonces animales salieron despavoridos en sus corrales y empezaron allá a molestar y a volcar la mesa de los cambistas y todo. Y Jesús cogió un látigo entonces, pero para dirigir a los animales, para enterrarlos otra vez, para dirigirlos, para acabar con ese lío, con ese altercado, con esa jarana que se había liado allí. Entonces, este es otro motivo más que puede explicar lo que ocurría realmente en el templo. Bueno, se me olvidaba decir que otra razón para demostrar que Jesús estuvo en el templo bastantes veces fue que Lázaro, quizás su mejor amigo, vivía, y Marta y María, sus hermanas, vivían en Betania, que está a un tiro de piedra de Jerusalén. Y si iba a ver a sus amigos, es imposible que no se desviara al templo. Es imposible. Y que además sus discípulos, después de que la pasión y tal, siguieron yendo al templo, respetándolo y cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Quiero decir con esto que Marcos mintió? No, no, mintió. Yo creo que se malinterpretó. Pasó igual con lo de Judas, 100 monedas de plata, cuando Judas era el tesorero del grupo. Y nunca hubo queja de él. Esas preguntas, estas dudas, las resuelvo en el libro de Crucifixio que he puesto antes. Entonces, ¿qué conclusiones se puede sacar del incidente en el templo? Que no hubo tal incidente en el templo. No. Tampoco se puede decir, no, es que Jesús entró en un borriquillo provocando a Roma, a los dirigentes y tal. Jesús no provocaba a nadie. Ellos se provocaban solos. Entonces, es una interpretación que para mí es la correcta, y que explica, responde las preguntas que yo me hacía. ¿Que hay otras preguntas? Pues no lo sé. Las mías sí las ha respondido esta documentación, esta información que he encontrado por suerte. Mira, cuando te haces la pregunta correcta, te aparece el documento correcto que te ayuda a responderla. Eso es evidente. Bueno, amigos, estoy hablando de la pasión, un tipo de Navidad, pero bueno, hablando de la Navidad, hace tiempo hice un vídeo sobre la Navidad en el que también preguntaba yo, oye, ese viaje a Belén de María, María embarazada, María que tenía miedo, era responsable del hijo de la promesa, del hijo del destino, se va a arriesgar a meterse por montañas, ¿eh? En un burro, para ir a empadronarse cuando no hacía falta su presencia para nada. Cuando estaba en casa de su madre podía dar a luz allí, ¿no? Digo yo. Entonces, ¿qué pasó? Un viaje absurdo, exponiéndose a perder el hijo de la promesa, un accidente, un incidente o algo así. Sabía que estaba protegida, pero el miedo que tenía María era tremendo. Y José también, que ya sabía lo que había en el vientre de su mujer. Entonces, ¿de qué va esto? Pues, y como hizo tantas cosas
¿Que el Evangelio miente? No. Hay falsedades, hay cosas que se añadieron después, hay cosas que no cuadran. Y también, bueno, voy a decirlo dentro de unos días, voy a volver a poner el vídeo ese de la Navidad eterna y de las preguntas que yo me hice con la regla del nacimiento de Jesús. Jesús no nació en el año 0, nació en el año -6. Eso ya es cosa sabida. Mira, pues eso se ha aceptado ya. Y bueno, y que el edicto de Augusto para que la gente se empadronara no es de ese año. No, hay constancia histórica de que fue en el año 4, 5 o 6 después de Cristo. Hay constancia histórica documental. Entonces, la verdad está ahí y hay que defenderla y hay que buscarla. Entonces, pues nada, amigos, os invito a que también hagáis lo mismo. Esto pasa como con todo, ¿eh? Todo lo que nos cae, toda esa información, hay que cribarla, hay que interpretarla, hay que razonarla, ¿vale? Sobre todo las cosas que presentan, que chirrían, ¿vale? Y esto del templo a mí siempre me ha chirriado, igual que lo de Judas, igual que lo del viaje de María por las montañas de Palestina, hablamos de un borriquillo, ¿eh? Bueno amigos, espero que os haya gustado, que os haya servido y bueno, pues bueno, el libro de Crucifixio, el libro mío de Crucifixio lo tenéis en Amazon, aunque no es la época para venderlo, pero bueno, todavía no he hecho ningún libro sobre la natividad, como que a veces me dan ganas. Un abrazo para todos, Dios nos bendice, viva Cristo Rey.